Su eje narrativo siempre va a estar supeditado a una narración que tiene que ver con avances científicos, tecnológicos o sociales, reales o imaginarios, a menudo en un contexto futuro. Digo a menudo porque a veces hay entornos alternativos como las ucronías, ¿no? Que son un viaje hacia atrás, no hacia adelante. Pero realmente su estatuto es con lo real, el sentido de lo real es lo que... En mis libros de la saga Genetics, toda la tecnología que aparece allí o está en desarrollo o existe la posibilidad de que sea creada. No tenía yo intenciones de colocar cosas tan fuera de la realidad, lo que yo quería era que el lector al leerlo dijera, esto es posible. La Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil con las aventuras literarias del día de hoy. Y aquí nos acompaña Eira Harbar. Harbar, ¿lo dije bien? Harbar, sí, mucho Harbar, gusto en volverte a ver, Guillermo. ¿Cómo estás? Nuevamente aquí en este Bienvenida, programa. bienvenida a tu casa. Y hay distinguidos invitados el día de hoy. Así es, el día de hoy tenemos un programa muy especial aquí con la Academia Panameña de la Literatura Infantil y Juvenil. Recordarles, síganos en redes con @aplispanamá y cada miércoles aquí en Radio Ancon 92.1 FM. Esta mañana con un tema muy interesante, la ciencia ficción en la literatura. Y para desarrollar este tema tenemos a 3 valiosos invitados. Tenemos a Ahmed Valencia de la revista Instagram Atrapando Libros y la revista Weird. Saludos, Ahmed, buenos días. Que nos acompaña vía virtual. Ariel Agrioyanis, autor de la saga Genetics, que es en el género de ciencia ficción. Buenos días, Ariel. Buenos días. Y Ariadna García Rodríguez, escritora que explora el tema de la literatura en este género. Buenos días, encantada de estar acá. Bueno, este es un tema interesante, pero a la vez desconocido, aunque nos es muy cotidiano, porque si hablamos de inteligencia artificial, robots, si hablamos de viajes al espacio, estamos hablando de ciencia ficción. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar por allí. ¿Qué define este género? A quienes nos están escuchando y tienen interés en el tema, ¿qué es lo que define este género que tiene este impacto en la cultura popular, ¿no? Ariadna, ¿qué nos podría...? Empecemos contigo. Justamente desde un poco desde el lado que me toca de las formaciones académicas y historiografía literaria y demás, debo decir que la definición per se es compleja, se da por sentado que no lo es, pero se confunde mucho con lo fantástico, con el género fantástico y con la fantasía, ¿no? Porque puede haber además pueden haber obras híbridas, ¿no? Digamos que mezclan las tres. Pero en principio lo que entendemos como ahora género tuvo un origen bastardo, por así decirlo, o sea, no tuvo una buena acogida dentro de lo que es el mundo literario tradicional y clásico. Y por consiguiente tampoco en su recepción, ¿cómo se dice? La recepción académica del mismo. Y creo que esos prejuicios, y lo que a mí me interesaba al venir acá era dejar claro que hay un prejuicio, y creo que todos los que practican la escritura de este género especulativo, que ese es otro nombre que se le da a la ciencia ficción, saben y han vivido ese prejuicio. También los que han estado, los que tratan de popularizarlo, de hacerlo conocido, Ahmed nos hablará al respecto, todo lo que tiene que ver con lo fantástico, la fantasía y la ciencia ficción, tiene una cierta reticencia de parte de ciertos grupos lectores, ¿no? Y eso está cambiando, pero en principio la ciencia ficción o el efecto como tal, o sea, es un género literario, pero no solo literario, es televisivo, ha sido exportado a lo cinematográfico, lo televisivo, y trata de mundos y situaciones especulativas basadas en avances científicos, es decir, su eje narrativo siempre va a estar supeditado a una narración que tiene que ver con avances científicos, tecnológicos o sociales, reales o imaginarios, a menudo en un contexto futuro. Digo a menudo porque a veces hay entornos alternativos como las ucronías, ¿no? Que son un viaje hacia atrás, no hacia adelante. Pero realmente su estatuto es con lo real, el sentido de lo real es lo que le da la definición y tiene que ver con la ciencia ficción no es una fantasía, es un mundo, hace lo improbable posible. ¿Por qué? Porque hay una
expansión, digamos, una extrapolación de lo que podría suceder en un avance científico. O sea, partimos del presente, de una realidad técnica que se está dando, que quizás todavía está en desarrollo incluso, y de ahí el escritor extrapola qué podría suceder si ese avance científico toma opción A, el camino A, el camino B o el camino C, y por eso se le llama escritura especulativa, ¿no? Entonces, eso es lo que quizás nos ayuda a navegar las diferencias con otros géneros, de cuál es su entramado narrativo principal, que tiene que ver con una proyección, es una literatura proyectiva, y se le llama también no mimética, porque están creando un mundo que no existe en este momento, aunque es parte de este presente, ¿no? Tiene una relación con la realidad, una relación extendida a futuro, de una realidad posible, aunque no se esté dando todavía, ¿no? Es una exploración de las posibilidades, entonces. Ajá. Uh-huh. Estuve buscando algunas, ahora que mencionabas, de películas que han que han estado muy próximas a nosotros, pero proceden de libros, y he encontrado en la Odisea 2001 de Arthur Clarke, Soy Leyenda, que la vimos con Will Smith. Will Smith. Y es un libro de Richard Matheson, en 1984, de George Orwell. La Guerra de los Mundos, que creo que Brad Pitt fue el actor, y es de H.G. Wells. Entonces, sí es bastante, es muy cercana, ha sido parte de nuestra cultura popular. Entonces, en ese sentido, sí. Ahmed, vamos a ver un poco de Panamá. Ahmed, que está en virtual, nos acompaña virtual. ¿Qué opinión tienes sobre esto y cómo has venido aterrizando esta literatura aquí en Panamá? Porque hasta hace unos años atrás había que buscar algo debajo de las piedras, algo de literatura de ciencia ficción. Sin embargo, la revista Word, si nos puedes hablar de ella, creo que trata de rescatar mucho de esa literatura. Exactamente. Buenos días. Espero me escuchen bien. Se te escucha. Perfecto. Sí, hay que echar un poquito más atrás, así como dice Ariadna, de dónde proceden los términos y de dónde procede el estudio de la ciencia ficción. El estudio de la ciencia ficción parte desde las revistas, ¿sí? Exacto. Desde este mundo underground, vamos a decirlo así, alternativo, y es precisamente desde una revista donde sale y se acuña el término. Alrededor de 1926, 1926 y tanto, por ahí exactamente, se acuña el término. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se empieza a acuñar el término, empiezan los estudios no académicos, empiezan rebuscar en la literatura para ver cuál era la obra primigenia, ¿no? Cuál era la obra que apuntaba a ser una de las pioneras, o enmarcada en la época, una de las pioneras de este género y de este nuevo término que se estaba acuñando. Y es ahí donde escuchamos una y otra vez, y si lo ponen en la IA y si lo ponen en Google, que parten de Mary Shelley, ¿no? Que se atribuye a Frankenstein o no Prometeo, la primera obra literaria, ¿no? Obviamente hay un montón de gente que sigue estudiando esto para ver si hay alguna más atrás, y hay estudios que han llevado a otras también, ¿no? Pero entonces, lo que traigo aquí es que estos estudios, este término se acuña a partir de una revista. Y de ahí se van entonces a las otras artes. Por ejemplo, se empieza a estudiar la literatura de 1800, que era lo que se trataba, y entonces, y gracias a Ariadna por toda esta definición, porque es precisamente eso, ¿no? De allí parten estas definiciones y todas estas características que cumple la literatura de ciencia ficción. Entonces, partiendo de esto, la revista We Review obviamente no está inventando el agua caliente en 2025, pero sí ha traído lo que menciona Eira de traernos, ¿no? Este género embebido con otros que tocamos en la revista a Panamá, ¿sí? A Panamá, donde sí hay un montón de estudios, hay gente que se ha dedicado poco, pero hay algunos estudios. Podemos mencionar al profesor Enrique Jaramillo Levy, que tiene un libro precisamente donde toca cuentos con estas temáticas, y de ahí, por lo menos en la revista, hemos visto un renacer, o hemos visto no un renacer, porque siempre ha habido gente que escribe
desde estas literaturas, sino un llamamiento a que la gente se atreva a publicar, a hablar de este tema, a ver, ¿no? Y en la revista nos dedicamos también a mezclarlo un poquito con el arte. Mezclamos el arte con la escritura, con el cuento. Y esto ha traído una simbiosis muy interesante porque hemos descubierto también la mentalidad de los artistas visuales, ¿no? Que también de una arista u otra ha influenciado mucho en el imaginario colectivo de la ciencia ficción. Como bien lo mencionaba Eira, el cine ha sido un pilar fundamental para la masificación de la ciencia ficción. Y yo creo que el tema del arte visual mezclado en la revista, para ponerles ahora sí un contexto, la revista es una revista que nace en Panamá con la idea de la editora en jefa, Jocelyn Goncalves, y desde acá lo que hacemos en la revista es hacer una convocatoria a nivel internacional para traer bajo el paraguas de lo fantástico, el terror, la ciencia ficción, lo weird, cuentos y arte, y lo mezclamos en la revista, ¿no? Ambas partes para crear como un híbrido entre la palabra escrita y lo visual. Y se hace desde Panamá, Ahmed. O sea, es muy importante eso, y se hace desde Panamá. Y nada más para darles unas estadísticas, pues en la última convocatoria que está el volumen, ahora les comento dónde pueden descargar la revista y todo esto. Hemos recibido prácticamente 200 cuentos, ¿no? Desde todas partes del mundo. O sea, wow. Contabilizamos más de 20 países. Y es para nosotros impacto. Sorprendente, ¿no? Que una revista desde Panamá tenga un llamamiento tan grande. Tenemos convocatoria de prácticamente todo América, Estados Unidos, México, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Uruguay, Cuba. Yo creo que es importante decirlo, República Dominicana, hemos tenido de Brasil, hemos tenido desde España, hemos tenido también de otras partes de Europa, obviamente de personas que viven desde estas aristas y se expresan literariamente en español. Entonces es interesante ver cómo esta convocatoria desde Panamá se ha diversificado a niveles internacionales, pero el producto se crea aquí, lo editamos aquí y lo llevamos entonces desde Panamá. Es interesante escuchar eso y el interés que concita el género. Y vamos también a otro caso concreto de literatura panameña en ciencia ficción, y es la experiencia de nuestro escritor invitado el día de hoy, Ariel Agrioyanis, con la saga Gentix. Gentix, así es. A ver si nos puedes hablar un poquito de eso, Ariel. La saga Gentix se publica por primera vez en el 2011, aquí localmente, y es una saga que narra básicamente lo que es una guerra entre el planeta Marte y la Tierra, en un futuro donde Marte está colonizado por humanos y que tiene una jurisdicción un tanto diferente a la que existe en ese momento en la Tierra, lo cual despierta cierto recelo por el gobierno de la Tierra y ellos deciden atacarlos, invadirlos. Porque Marte, digamos que tiene ciertos recursos que están escaseando en la Tierra y ellos tienen sus intereses sobre eso. Básicamente de esto trata la historia con su protagonista, Surina Jacobelli, que ella se gana una beca para estudiar en la Academia de Ciencia y Tecnología más prestigiosa del planeta Tierra y obviamente está muy emocionada porque nunca ha conocido la Tierra, pero cuando llega a la Tierra empieza a notar que algo no está bien y es así como ella junto a sus nuevos amigos de la academia indaga hasta que se da cuenta de la realidad de lo que está por ocurrir y el primer libro de la saga, porque es una saga, trata sobre eso, de todo lo que ella va a hacer junto a sus amigos para impedir que este ataque, esta invasión se dé contra Marte, porque en Marte está toda su familia, sus amigos, todo lo que ella ama, ¿no? Porque es allí el lugar donde ella nació, a pesar de que sus padres nacieron en la Tierra. El segundo libro ocurre básicamente lo que ella no pudo detener, y es el libro más interesante ahora mismo de la saga porque es donde se muestra todas las habilidades de todos sus amigos e incluso ella, porque es la guerra. Es una guerra básicamente, es una guerra de todos los frentes.
no solamente en el gobierno global que esté interesado en Marte, sino también los opositores al gobierno global dentro de la misma Tierra, que también tienen intereses. Y entonces una guerra en todos los frentes, en todos los ámbitos. Y es el más emocionante de todos los libros. De hecho, actualmente hay en desarrollo un videojuego basado en el segundo libro. Excelente. Específicamente en la parte final de este libro. Y si Dios quiere y todo sale bien, estará disponible el próximo año, alrededor de julio, agosto del otro año, el videojuego basado en ese libro. Esta saga tiene varios libros, y el último libro, que es el tercer libro, son 3 libros en total sí, hasta ahora. Okay. Son 3 libros, y el último libro quiero que se publique junto con el videojuego. Ahora, existe un spin-off que es una historia previo al primer libro, que fue publicada durante el 2020 en plena pandemia, y que estuvo en la página gentix.com y tuvo buena acogida, y ese es un spin-off que está próximo a salir probablemente este mismo año, que narra la aventura de unos personajes previo al primer libro de Gentix. Son otros personajes obviamente, pero sí hacen el enlace con todos los demás libros. Estaba escuchando lo que hablaban de lo que es la ciencia ficción, y para mí la ciencia ficción es algo que tenga lógica, que tenga sentido, y que posiblemente va a ocurrir o puede ocurrir. Y en ese aspecto, en mis libros de la saga Gentix, toda la tecnología que aparece allí o está en desarrollo o existe la posibilidad de que sea creada. No tenía yo intenciones de colocar cosas tan fuera de la realidad, lo que yo quería era que el lector al leerlo dijera: esto es posible, esto puede pasar. ¿Y qué pasaría en un mundo donde hay mucha tecnología? Y básicamente actualmente tenemos toda la tecnología para resolver casi todos nuestros problemas. ¿Qué ocurre? Está un factor que se sale de las reglas: la condición humana, lo que nos hace humanos, y esa parte siempre va a ser conflictiva. Por más perfecto que podamos crear nuestra realidad, la condición humana es la que hace que todo sea más emocionante. Eso es correcto. Ajá. Así lo vemos todos los días. Y cuéntame una cosa, Ariel, cuéntanos, dice Ahmed, cómo la convocatoria de la revista ha sido exitosa para las Américas. ¿Cómo ves al lector panameño, a la persona que lee literatura de ciencia ficción? ¿Cómo ha sido la recepción del libro? Yo quedé sorprendido. En el 2016 fui invitado a la Feria del Libro de parte de la Embajada Norteamericana. En ese año ellos eran el país invitado. Y en ese marco, Gentix tenía mucha cobertura mediática. Y yo llamaba a mi agente: ¿sabes qué? Yo creo que nos robaron el logotipo, porque veo que hay unas páginas de internet que son ajenas a nosotros y tienen el logotipo. ¿Qué es eso? Investígate, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? Cuando él investigó, resultaba que era un fan club. Sí, Gentix tiene fans aquí en Panamá y en otros países. Excelente. Y a mí me sorprendió chicos jóvenes de 13, 14, 15 años leyendo un libro que tiene más de 300 páginas. Y que tiene nociones de ciencia. Exacto. Y obviamente tiene explicaciones científicas en este libro. Hay explicaciones reales científicas en estos libros. Y los chicos lo leyeron. Lo están leyendo. ¿Y cuál ha sido la acogida? Que a los chicos les gusta. Hay que entender que estas nuevas generaciones han crecido con el internet, con el anime, con las películas de ciencia ficción. Sí. Y ellos sienten una emoción cada vez que ven algo que habla de las posibilidades que va a traer el futuro. Y sí, tiene acogida. Me quedo contigo con una pregunta más, y es el papel que tiene la ciencia en la ciencia ficción, porque creo, en cuanto a tu proceso creativo, me comentaba Ariel fuera de aquí, que es ingeniero. Ingeniero correcto. En sistemas. Ajá. ¿Qué papel tendría la ciencia en todo esto, digamos, el ingeniero con su obra? Tiene mucha relación definitivamente. Obviamente soy ingeniero de sistemas, trabajé dictando clases de programación, estoy participando activamente en el desarrollo del videojuego, lo cual me emociona bastante. Este es otro trabajo más. Y la tecnología, todo lo que está relacionado con la tecnología, la programación, la inteligencia artificial. Obviamente
todo eso hace que sienta yo una pasión por lo que es la ciencia ficción, porque estas son cosas que están cambiando en nuestras vidas. Y hemos visto cómo la sociedad ha cambiado de lo que era a comienzos del 2000 a lo que es ahora 2025. Nunca nadie se imaginó en ese momento, a inicios de los años 2000, que existiría algo llamado redes sociales que iba a tener una fuerza tan poderosa. Y ahora mismo las empresas de marketing tienen que estar enfocadas en cómo mover las redes, algo que no existía a comienzos del año 2000. Las empresas de marketing no estaban tan enfocadas en ese aspecto. Así que sí, creo que esto responde tu pregunta. Gracias, Ariel. Vamos a hacer una pausa y nos vamos a comerciales. Con esta conversación tan amena que nos juega con la imaginación, la innovación, la creatividad, decía Ariel como un grupo de jóvenes han tenido pues un grupo de fans de la saga de su libro. Y allí, Ariadna, ¿qué nos puedes decir al respecto de este tema de los fans y de la literatura? Para hablar de los fans y de lo que es el fenómeno que se vive ahora, voy a echar un poquito para atrás y siguiendo también lo que decía Ahmed hace un rato sobre las revistas, ¿no? Del origen de este género en las revistas. Ahora, ¿qué tipo de revistas? Se llamaban en esos años, a los principios del siglo XX, pulps. Como hay una película que se llama Pulp Fiction, ¿no? Ajá. Que tiene que ver con el material con el que se hacía. Eran revistas de un papel barato y eso era y la pulpa barata, por así decirlo, y que se hacían de popular. Entonces, tipo periódico. Exacto, tipo periódico. Entonces eran los desechables. Pero bajo ese formato y esa materialidad se publicaban todo lo que el canon literario consideraba no literatura o no literatura seria. Pero quien impulsa esto es la vena comercial, en donde la industria del libro y la industria de la lectura, por así decirlo, en ese boom estadounidense, sobre todo en Estados Unidos surge esto, identifica lectores que tienen gustos específicos. Entonces, curiosamente, lo que las revistas pulp publicaban tenían títulos y nombres específicos. Habían revistas que eran sobre aviación. Y eran historias de aviones, por ejemplo. Así surge entonces la propuesta de ciencia ficción para atraer a cierto tipo de público. Pero eso tuvo tal auge que se acuña como término, ¿no? Y ¿quiénes eran esos lectores? Y eso es lo que ha cambiado un poco. Los lectores en aquel momento era gente que tenía una formación como el escritor acá presente, ¿no? Usualmente era gente técnico. El que acuña el término era un editor técnico, porque él mismo tenía una formación en ciencias y trabajaba para revistas de divulgación científica. Pero entonces él ve otro público en donde sí puede vender. Y empieza por ahí. ¿Qué pasa? Que no tenían una aprobación, ese tipo de escritura no tenía una aprobación por comparación a novelas, ¿no? O a poesía, que estuvieran ya más o menos canonizadas o con pretensiones de hablar de la realidad del momento. Entonces, por la literatura que se entiende, la tradición de la literatura realista es muy fuerte. Entonces, en ese sentido, esto era literatura para jóvenes, para científicos, locos, etcétera. Ha cambiado un poco el tipo de lectores, el lectorado ha cambiado. Ya no, la gente que la consume no necesariamente tiene una formación en ciencias, mucho menos con todo los avances tecnológicos que se han dado ahora, que son muy complejos, y que lleva al punto de tener que también hacer divulgación sobre el tipo de ciencia que se está ficcionalizando. Creo que también Ariel nos puede hablar un poco al respecto. Y ahora estamos en el momento en donde es precisamente ese electorado que ha cambiado un poco, pero que lo consume, pero mucho más abierto. ¿Sí? Lo ha diversificado, porque no se perdió el otro electorado, el de los especialistas, el de los técnicos, pero si no se suma otro que tiene ese interés por este tipo de preguntas. ¿Por qué digo eso? Yo creo, esa es mi opinión, claro, no me citen necesariamente, pero creo que lo que ha impulsado esta buena recepción que hay en este siglo XXI es que hay es el elemento ético-político que plantea este género.
a veces conscientemente de parte de los escritores, otras veces no tan conscientemente, pero es un género, una literatura, una escritura que se cuestiona a dónde vamos, por qué estamos y a dónde podremos llegar. O sea, ojo, hay una advertencia usualmente implícita en lo que se está escribiendo. No son las simples batallas del bien contra el mal de la literatura de la fantasía, por ejemplo. No es eso. Es nosotros somos los artífices de nuestra realidad. Ojo, hay que tener cuidado. Entonces, esa advertencia es lo que lleva a mucha gente a querer interesarse en películas, en leer, ¿no? Pero ¿qué está pasando? Porque curiosamente se ha convertido en una forma de divulgación de lo que está sucediendo científicamente, no oficial, ¿no? Entonces, lo que sí quiero, una última cosa que quiero decir es que fíjense ustedes el impacto que tenía en ese momento y lo que puede tener, el impacto que tiene ahora, que en el año 57, 1957, cuando Rusia lanza el primer Sputnik, Hannah Arendt está en el proceso de revisión de su magnus opus, que es La condición humana, y ella tiene una acotación de preocupación al ver lo que está pasando con lo del Sputnik, diciendo que, curiosamente, una literatura no muy respetada es la que planta la semilla de una idea de una nave como esa, y que había que tener mucho cuidado y ponerle atención a ese tipo de literatura y escritura, porque una literatura de masas, lo dice ella, ya quien yo admiro y es una escritora que me gusta, pero ya ahí empiezan no es tanto prejuicios, sino advertencia de que algo está pasando y hay que ponerle atención porque es como un termómetro. Entonces, y uno de los asesores húngaros, científicos húngaros, que estuvo detrás del proyecto Manhattan, que firma Einstein para hacer la bomba atómica, era un lector y escritor de ciencia ficción. Entonces, hay una relación directa que creo que es lo que no se ve, a veces no lo ven, ¿no? Con el escenario o la arena política, aunque no se diga expresamente. Lo digo porque se piensa que esa es una literatura de evasión. Eso es uno de los grandes prejuicios. Los otros dos compañeros acá pueden hablar al respecto, que estás evadiendo. No, creo que se van más de frente con esa evasión, en lugar de evadir, se van de frente con la realidad. Pero no lo dice en un panfleto o en un manifiesto, ¿no? Es otra forma de expresarlo, ¿no? Voy a remarcar eso de que somos capaces de llegar, es una posibilidad de llegar hasta ese escenario, lo había dicho también Ariel hace un rato. Ahmed, ustedes que están con esa frecuencia de la revista, ¿qué temáticas están abordándose desde la propuesta de América Latina? Porque prácticamente si reciben de diferentes partes, ¿qué estamos viendo en la temática que reciben? Gracias por tocar específicamente el tema de Latinoamérica, porque ustedes saben que nuestra literatura es riquísima, ¿no? Y es también como a partir de estos géneros abordamos nuestra latinidad. Ustedes saben que nuestra latinidad por sí ya es fantástica, ya es fantástica, no es extraña. Siempre hay factores mágicos, siempre hay factores que nos elevan a un tema que desde el ojo externo es no normal, ¿no? Entonces ya hay un elemento en nuestra latinidad que nos hace un poco diferentes, y precisamente en esta ciencia ficción se explota aún más, ¿no? Cómo desde estos lados, desde estos países que hemos vivido un montón de cosas y seguimos viviendo un montón de cosas, se viven estas literaturas de ciencia ficción. Por lo menos en la revista, imagínate, hemos recibido temas que tienen que ver con el género, que no es algo que es ajeno a la ciencia ficción también, ¿no? Ursula K. Le Guin hace una crítica espectacular desde la ciencia ficción sobre el tema de los géneros. También hemos recibido los temas desde las dictaduras. Eso es interesante, ¿no? Cómo hemos proyectado. No estamos hablando de 1984, no estamos hablando de estas literaturas ni europeas ni norteamericanas, sino desde nuestras dictaduras, ¿no? Que tienen algunas estructuras muy parecidas en país y país, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo hemos abordado eso también. Lo otro también, que me parece también súper interesante, es la cotidianidad. La cotidianidad de una persona en su casa, que de repente aparece una persona debajo de su mesa y no saben por qué la persona está ahí, pero es algo que pasa todos los años, ¿no? Son cosas que van y los cuentos así van variando, ¿no? Que parecen a veces hasta difíciles de encajar
en un género y otro, que eso es otra cosa también interesante, ¿no? Cómo hemos difuminado algunas líneas también allí y se han mezclado entre lo fantástico con la Sí, ciencia ficción, se ha mezclado también el tema de lo la weird, fantasía. que ahora estamos viendo muy potenciadamente en Latinoamérica, el terror, y se difumina, ¿no? A lo Terror Lovecraft, político. que difumina, ajá, que Lovecraft difumina esa línea entre el terror y la ciencia ficción. Entonces, es interesante ver desde nuestras latinidades cómo hemos concebido eso, y específicamente de Panamá. Eh, Hemos recibido cuentos en Panamá que, imagínate, mezclan dizque el metro, que mezclan ya cosas puntuales de ahora, ¿no? Que es totalmente cierto lo que están comentando los compañeros. La ciencia ficción lo que hace es una crítica desde el presente. Y para hacer una crítica desde el presente tenemos que internalizar nuestro presente. Eso quiere decir que no nos hacemos ajenos a una realidad, sino que nos hacemos más conscientes de esa realidad para proyectarla en un futuro que te pongo bajo la palestra de ojo, mira lo que puede pasar o ojo, mira lo que hubiese pasado. Entonces es interesante ver cómo nosotros vamos haciéndonos conscientes de este presente para proyectar este futuro. Entonces no es una cosa que nos aleja, sino que nos acerca más. Y también, ¿no? Hemos recibido también temas, cuentos que tienen que ver con temas muy puntuales en Panamá, protestas, la protesta grande que tuvimos hace un par de años respecto a un tema específico y también, ¿no? Cómo hemos abordado el tema social en Panamá. Hemos recibido cuentos que abordan el tema social, ¿no? Temas puntuales, la desigualdad, esto que vemos mucho aquí, ¿no? El tema de clases, todo esto que se da. Entonces es interesante ver cómo hemos abordado todo eso desde nuestra latinidad y también desde nuestra panameñidad. Un poco también para redondear también el tema de la revista, para quienes estén interesados, cada cuánto salen las publicaciones, dónde se puede leer, Ok, ¿sabes? Ese tipo de información que puede ser de utilidad para quienes quieren leer ciencia ficción. perfecto. Primero que todo, obviamente para que se enteren de todo, tienen que seguirnos en las redes, @revista We Review, así como lo están escuchando. Eh, y eh, la convocatoria de la revista sale inicios de año y tenemos otra publicación que ha ayudado, que la revista es digital completamente gratis, la pueden descargar desde la página www.revistawireview.com. Allí están los números, el más actual y los anteriores, entonces pueden hacerse de todos para que vean más o menos qué hay en todos los números anteriores y el actual. Y también tenemos otro pequeña iniciativa dentro de la revista que la llevamos desde el año pasado, que son un fanzine. El fanzine es una pequeña publicación con mini cuentos y también con arte. Esto sí sale en papel, sí sale impreso, eh, y lo distribuimos y lo vendemos aquí en Panamá para los que estén aquí. Lo pueden pedir por Instagram, lo pueden pedir por correo también, en las redes están los correos. Y las convocatorias aparecen, todo lo colocamos ahí en Instagram. En la revista publicamos cuento largo, como lo dije, arte y también ensayo. Eso también es una cosa Excelente. interesantísima porque hemos recibido también un montón de ensayos analizando películas, analizando libros, comparando la realidad con los libros, la realidad con las películas. Interesante los ensayos que hemos recibido. Y entonces en el fanzine, como lo digo, ahí sí publicamos cuentos cortos, microcuentos, lo que diríamos, ¿no? Microcuentos y también temas de arte. Y esa publicación sí sale, como lo dije, físico y la distribuimos acá en Panamá. Ya saben, la revista Weird, que pueden seguir en redes y que tiene una convocatoria y una presencia incluso en América Latina y en el mundo. Y asimismo, Ariel, tu libro, la saga de Gentix, Gentix, ajá. ¿dónde se puede conseguir? ¿Dónde se puede Ahora acceder a mismo él? en varias librerías locales, El Hombre de la Mancha, El lector. Portobelo, librería Portobelo, a través de internet,
Amazon y todas las plataformas que venden libros digitales e impresos también lo estaban vendiendo. Pueden visitar www.gentix.com. Lo voy a deletrear: Gentics, Gentix, Gentix.com, y pueden enterarse de toda la información relacionada con los libros Gentix. Excelente. Y bueno, una pregunta que también tenía por acá, viendo la ruta de este tipo de literatura, esto tiene una relación muy cercana con una reflexión de futuro, con la posibilidad de futuro. Y en ese sentido, la pregunta sería que cómo la ciencia ficción puede servir como una herramienta también, como esa reflexión para la humanidad hacia el futuro, ¿no? Es decir, mundos posibles los estamos viendo en cuanto a destrucción, en cuanto a la posibilidad de extinción. Puede también servir como una forma de plantear equilibrios con la naturaleza, de plantear sistemas de poder equilibrados. No sé, ¿qué opinión les merece esa reflexión de futuro? Ok, la ciencia ficción es como una advertencia de lo que puede ocurrir, y creo que los lectores lo que deben hacer es plantearse qué podemos hacer para evitar llegar a un futuro de ese nivel, a esa índole, donde puedan ocurrir guerras, porque no necesariamente tiene que ser así. Puede ser un futuro mucho más prometedor, pero en ese sentido cada quien tiene que poner de su parte. Las personas tienen que tener un equilibrio en cuanto a su digitalidad, por decirlo así, y su humanidad. No podemos dejarlo todo nada más a las máquinas, dejárselo todo a las máquinas, a la inteligencia artificial, o todo que sea a través de internet, celular o redes sociales. Necesitamos el contacto humano. Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que humanizarnos más, tenemos que evitar que este tipo de cosas que pueden ocurra, y ver qué pasa, porque realmente no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar. Lo que sí yo les recomendaría a las personas que lean ciencia ficción, porque vaticina muchas cosas que vienen, que están por venir, y tal vez puedan tener una mente un poco más abierta y más preparada para poder afrontar cualquier situación futura. En la misma línea, estoy de acuerdo, y por lo que sugieres, Eira, además estoy de acuerdo con el colega, que, y como yo también lo había dicho, es una literatura de advertencia, para usar el mismo término, porque tiene ese componente ético-político muy cargado. Y doy una anécdota. Vuelvo al punto de las revistas, los Pulp Fiction. Los Pulp, en ese momento, al principio de cuando salían publicados entre guerras, fue ese tipo de lectorado el que aboga por una solución tecnológica al problema de las guerras. ¿Por qué? Porque era gente que venía de una guerra y venía otra. Así que en ese sentido había una advertencia, ¿no?, de una solución tecnológica para la guerra. Y de ahí surge luego la idea, lastimosamente, es una fantasía de el arma final. Pero son también ellos mismos, porque este mismo científico húngaro que ayuda a redactar el proyecto Manhattan, que firma Einstein, es el que luego en el 45, le dice a Truman, hace una carta a Truman pidiéndole no utilizar la bomba atómica en civiles, y hace todavía un movimiento a través de ese tipo de público. Entonces tiene un potencial muy real de advertencia avant la lettre, ¿no?, a la vanguardia de lo que está de los medios de prensa estándares tradicionales. Entonces a mí se puede leer desde otro matiz, ¿no?, desde otro ángulo. Y Ahmed, ¿qué obra? Ajá. Yo creo que es interesante ver cómo esta proyección del futuro estamos viendo desde ahorita, ¿no? Exacto. Cómo estamos reimaginando el mundo desde la tecnología ahora. O sea, nuestra vida gira en torno a la tecnología. Ya no estamos en 1980, ¿no? Y estamos en 1949, cuando Orwell hace esta especulación del futuro, sino que ya estamos en este futuro. Entonces es interesante ver cómo empezamos a reimaginar esto, ¿no? Pongo un ejemplo de una película que a mí me encanta demasiado, que se llama The Arrival, La Llegada, donde se toca desde la ciencia ficción el tema del lenguaje, ¿no?
ya estamos viendo no que nos invadan los marcianos, ahora estamos viendo cómo nos comunicaríamos si llegaran. Ujú. ¿Qué efectividad tendríamos de lenguaje y comunicación? ¿No es interesante ver cómo desde la tecnología, desde nuestro momentum, estamos ahora visionando ese futuro? Ya no es solamente un humano que se crea por partes, ¿no? Ni que un campo eléctrico le da vida, sino que ya estamos bajo otro paraguas, otra arista y advirtiendo. Y yo creo que es interesante el papel del cine, esto daría como para 50 programas más, pero el tema del cine, ¿no? Cómo a través del Sí, cine cada día vemos adaptaciones de libros de ciencia ficción, cómo se exacto. crean estos mundos y la gente lo pide a gritos, ¿no? Lo pide desde aquí. Y cómo a través de esto empezamos a reimaginar, ¿no? Hay un libro eh, de una autora latinoamericana, Agustina Basterrica, que toca un tema muy interesante sobre el tema del consumo de carne, ¿no? Entonces, es ver toda esta literatura, cómo nos hace no solamente repensar un futuro colectivamente, sino un futuro personal, como lo dicen, ¿no? Desde nuestra silla, cómo estamos cambiando a través de esta especulación, a través de la visión de este futuro y cómo cada uno aporta lo que puede, ¿no? Estamos, como lo digo, dentro de esta vorágine de hiperinformación, de hiper saturación y cómo eso nos está forzando a volver a cosas primigenias. Si ustedes lo ven, el tema del emprendimiento y la mano de obra artesanal está tomando otro matiz que en ciertos años atrás se había menguado. Entonces, eso nos está diciendo que a mayor contacto con estas hiperrealidades, la humanidad se va a ir abstrayendo para quizás llevarnos a un contacto humano a otra cosa, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la cosa como a través de estas proyecciones, a través de este futuro que estamos viviendo, ya estamos viendo algunos atisbos de lo que puede pasar. Interesantísimas reflexiones. Que sí, sí me gustaría, como digamos, como lectora, ¿qué me recomendarían, y para quienes nos están escuchando, qué obras recomendarían a alguien que quiere empezar a leer ciencia ficción? Ariel. Yo diría que Viaje a la Luna, de Julio Verne. ¿Por qué? Porque el lector que no lo ha leído todavía se va a dar cuenta de cómo este libro predijo el futuro. Y entonces va a entender que la literatura de ciencia ficción tiene ese poder de dar esa posibilidad de mostrarte cómo va a ser el futuro. Y esto va a desarrollar al lector un gusto por querer leer otras literaturas de ciencia ficción. Porque va a confirmar que esto de que predice el futuro es cierto. Y entonces por allí se puede ir. Pero yo sí recomendaría Viaje a la Luna de Julio Verne. Excelente. Ujú. Bueno, esa es una pregunta un poco ingrata, ¿no? Porque hay muchos que uno podría recomendar, sobre todo si es una cuestión, una proyección histórica hasta el presente. Pero si tuviera que mencionar algunos nombres, creo que desde la perspectiva de escritura de mujeres, Ursula Le Guin es muy importante, ha sido trascendental, creo que ya fue mencionada acá. Philip Dick también. Yo soy fan de Aldous Huxley, pero él no escribe solamente narrativa de ficción, sino también ensayo, entonces lo recomiendo. Y de los antiguos, ya también la mencionaron, Mary Shelley, Frankenstein, pero también Dr. Jekyll and Mr. Hyde de Stevenson, por ejemplo, son otros que hacia atrás también deberíamos uno leerlos de nuevo. Que el increíble Hulk está Yo, basado yo en Dr. siempre, Jekyll, por cierto. yo siempre me voy al clásico porque yo creo que nunca va a perder relevancia más en este tiempo, que es 1984 de Claro, Orwell, de George Orwell, Orwell. sí. Afrontarse con ese libro es una cosa espeluznante, ¿no? Como Orwell desde esa época visiona algo a lo Sí. que nosotros ya estamos enfrentados. Voy a citar algunas autoras latinoamericanas. Mugre Rosa de Ujú. Fernanda Trías. Fernanda Trías, buenísima, buenísima, Sí. buenísima. El libro de Agustina Basterrica, ya tiene dos libros respecto a ciencia ficción, Las Indignas, y también tiene otro que se me acaba de ir, El Cadáver Exquisito. Ujú. Cadáver Exquisito también es un libro buenísimo latinoamericano. Y obviamente panameño tengo que citar a Enrique Jaramillo Levy, que tiene Sí. un libro sobre ovnis
cuentos de ovnis, de extraterrestres, buenísimo porque hace mucha especulación de algunas cosas que van en torno a este tema. Entonces, por ahí va. Exacto. Exacto. Top secret. Oiga, excelentes recomendaciones para ustedes. Muchísimas gracias por esta presencia, por estas palabras, por toda esta descarga de información para quien quiere leer ciencia ficción y quien diga que en Panamá no se está haciendo ciencia ficción, miente, porque sí suceden cosas y sí hay excelente producción panameña. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por el espacio. Muchas gracias y hasta luego. Nos vemos la próxima semana en Aventuras Literarias.